Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa En Voz Alta. Para dar una pequeña introducción, agradecemos la presencia de Arturo Marcial. Arturo, buenos días, buenas noches, perdón. Feliz año, no habíamos tenido oportunidad de coincidir. Muchas gracias por invitarme, hace mucho que no me invitas. Ahora, la verdad es que este año empezó movido, es año electoral, así lo visualizábamos en los últimos programas que tuvimos en el mes de diciembre. Hubo cambio aquí en la universidad, como digamos el inicio de los cambios que va a haber en el año 2024. Y digo, ya para ir entrando en el tema, este 5 de febrero pasado, esperábamos como cada año, aunque algunos dicen que cada año viene el presidente de la República, yo no estoy tan seguro que haya sido tan constante que el presidente de la República venga al Teatro de la República a conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917. Pero algunos dicen que sí, yo trato de hacer memoria a ver si efectivamente había algunos años en los que no viniera el presidente. Y hoy el presidente decide quedarse en la Ciudad de México y hacer un anuncio raro para algunos en el último, pues prácticamente faltan 8 meses para que deje la presidencia de la República. Me decían algunos alumnos, no, faltan 12, ¿no? 11, perdón. Pero no, recuerden que ahora ya no va a cambiar el 1 de diciembre, sino que ahora va a cambiar el 1 de octubre. O sea, se recorrió 2 meses el periodo presidencial. Entonces, a 8 meses de dejar la presidencia de la República, hace un pronunciamiento que de inicio son 20 puntos. Habrá que conocer el documento final para saber cuántas reformas constitucionales efectivamente son. Pero de inicio son 20 puntos de reformas constitucionales para lanzarlas al Congreso de la Unión el 5 de febrero. Entonces hay 2 puntos de vista, ¿no? O varios, ¿no? Uno de ellos que dice, bueno, pues con esto quiere el presidente marcar la agenda mediática y la agenda de la discusión nacional durante, pues por lo menos este periodo que estamos empezando, que es de intercampañas, ¿no? Esa digamos que sería una pequeña, una pequeña lectura. ¿Qué es el periodo de intercampañas? En teoría, el día 19 de enero terminaron las precampañas presidenciales y la campaña empieza el 1 de marzo. Entonces tendríamos 10 días de enero y prácticamente todo el mes de febrero en donde no deberíamos de estar escuchando a los candidatos a la presidencia de la República, pero parecería ser que esto marca una agenda para estar discutiendo este tema. Y el otro es que realmente quiere dejar un legado, como él mismo lo dijo en su discurso, de protección. Y yo no sé cuando dice, no en el futuro inmediato, sino en el futuro, no recuerdo las palabras precisas, de que si esto llega a tener algún día otro tipo de gobierno, sea muy difícil cambiar lo que tendría o vendría a ser su legado como presidente de la República, ¿no? ¿Tú cómo lo sientes, cómo lo percibes? ¿Con cuál teoría coincides? Mira, yo creo que hay que hacer de este acontecimiento un análisis mucho más profundo, Charlie, en términos de lo que representa estas propuestas. Yo creo que un gran grueso de las propuestas representan a un gobierno de corte social, un gobierno que desde luego pretende colocar en el centro del debate nacional, pero también en nuestro máximo instrumento jurídico, que es la Constitución Política de México, derechos sociales que sean, como bien lo has referido, garantía de que más allá de los vaivenes políticos puedan perpetuarse a través del tiempo y que sea muy difícil transitar en un retroceso. Yo creo que hay que reconocer que gran parte de estas propuestas sí obedecen a un interés de carácter social. Hay gente que pudiera hacer crítica con el presidente, decir, bueno, pues son propuestas populistas, ¿no? Habría que acotar el término populista y decir que efectivamente a lo mejor van a tener un impacto popular, van a tener un impacto electoral, pero eso no le quita el mérito para que, digamos, de lograr concretarse esas propuestas, pues queden en la Constitución y que desde luego tengan un impacto. Esa es una primera lectura, ¿no? La segunda lectura, que también hay que acotar, Carlos, tiene que ver con la parte política. La parte política
que desde luego acompañe estas propuestas, que es un gran grueso de los puntos que el 5 de febrero, el lunes pasado, presentó el presidente a todos las y los mexicanos, pues bueno, tiene que ver con esta parte de rediseñar el modelo del Estado mexicano, que esa tiene que ver más bien con una cuestión orgánica de cómo se compone el Estado moderno mexicano y que tiene que ver con la reducción, por ejemplo, de algunos organismos autónomos. Bajo la narrativa de que estos organismos han sido creados al amparo de élites económicas y políticas para proteger negocios privados, pues hay una narrativa que despliega el presidente para legitimar la posible desaparición. ¿De qué órganos estamos hablando? Del INAI, del IFT y de la Comisión de Energía, algo así. La Reguladora de Energía, la CRE. De la Comisión Reguladora de Energía, y que estos tres organismos, pues bueno, dice el presidente, pues bueno, han sido creados al amparo. Yo ahí me detengo un poco y diría, ojo, porque parece ser que nos están dando un dulce envenenado. O sea, no quiere decir que demerito la otra parte. O sea, es muy buena y creo que ahí poca gente va a tener mucho que debatir sobre el sí o no. A ver, ¿y a qué me refiero, no? Ahorita seguramente las vamos a analizar, ¿no? Pero por dar un pincelazo de entrada, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de dignificar las pensiones? ¿Quién? Quiero ver alguno o alguna, ¿no? ¿Quién va a estar en contra que a las nuevas generaciones de jóvenes que están perdidas en encontrar un sentido existencial, cuando menos tengan certidumbre en la parte económica, de que cuando terminen su licenciatura van a tener su primer empleo garantizado? ¿Quién va a estar en contra de eso? ¿Quién va a estar en contra de que nuestros soldados, de que la gente que trabaja en la Guardia Nacional y los maestras y maestros ganen un salario digno por el promedio del que se tiene registrado ante el Seguro Social? ¿Quién va a estar en contra de esas iniciativas? Yo creo que nadie. Entonces, pero la parte política también nos refiere, Charlie, que es esta otra parte de la dimensión de trasfondo que hay, que esta iniciativa parece ser un testamento del gran tata, de mi tata López Obrador, y que este testamento entra precisamente en esta coyuntura de una elección presidencial donde se está mandando un mensaje a los electores. Si tú quieres que pase esto, tienes que votar por la 4T. O sea, si tú quieres tener una pensión digna, vota por las y los diputados de la 4T. Es lo que están diciendo, no lo digo yo. No quiero que sea un mensaje velado, pero eso es lo que están diciendo, ¿no? En el fondo, porque si te fijas, cuando presenta esta iniciativa el presidente, esta serie de puntos el lunes pasado, refiere, esto es para iniciar la discusión en lo que queda la legislatura o más adelante. Sutilmente refiere, esto puede ser no aprobado ahorita, pero pudiera ser aprobado después de las elecciones con la nueva integración de la Cámara. Recordemos que la gran mayoría, Charlie, de estas propuestas atraviesan por un proceso legislativo que implica reformar la Constitución. Y reformar la Constitución no es nada fácil. Como está la composición partidista al interior del Congreso, no le alcanza a la 4T para reformar la Constitución en los términos que vienen. Claro, va a haber una gran presión por parte de la 4T y de la narrativa, y donde no solamente en estas elecciones presidenciales van a estar en disputa las campañas. Yo diría que esta iniciativa del presidente le roba agenda a los candidatos, ¿no? Y en realidad van a estar las propuestas y van a estar acompañadas, desde luego las de la 4T, con una narrativa que refuerce estos planteamientos. Es decir, en la campaña presidencial vamos a estar atestiguando las propuestas y vamos a estar también pensando, si esto no sucede en lo que termina la legislatura presente, pues bueno, la gente dirá, bueno, pues habrá que votar por la 4T para que ya con una integración que les permita modificar la Constitución, que son las 2/3 partes, pues sea mucho más fácil. Ahorita, como está la integración, creo que no les alcanza. Ese es mi primer comentario, Charlie. Bueno, hay que comentar aquí a la audiencia que es en el sistema jurídico y político mexicano se reservaron las reformas a la Constitución a lo que se conoce como el constituyente permanente. Y es permanente que se integra de la mayoría calificada en ambas cámaras, que son las 2/3 partes. Es muy complicado que en un proceso electoral un partido solo obtenga esa mayoría. Entonces, por eso siempre se habla de Morena y sus aliados, en este caso el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Pero el constituyente permanente también lo integran los estados, el 50% más uno de las legislaturas locales, ¿no?
Entonces, cuando viene una reforma constitucional, pues tiene que haber un gran acuerdo para modificar lo que dirían los sociólogos, el pacto social, ¿no? Que es lo que nos rige como país y es nuestra ley máxima. Ni siquiera es una ley, dicen algunos teóricos, ¿no? Es un tratado político. Entonces, esta Constitución, bueno, pues se puede reformar de esa forma. Andrés Manuel no tiene, y es muy difícil que Morena solo, por la forma en la que elegimos a los candidatos a diputados y a senadores, lo obtenga, ¿no? Entonces, necesita siempre de fuerzas aliadas. Y recordemos que el presidente, sí, como tú bien lo mencionas, dijo, bueno, viene el plan C. ¿De dónde viene el plan C? De decir, bueno, vamos a reformar la Constitución y necesitamos garantizar para la próxima legislatura tener con Morena y aliados la mayoría calificada. Las 2/3 partes. Las 2/3 partes, que son 300 y tantos diputados y pues más o menos el mismo número de las 2/3 partes de 124 senadores. Y ahí me detengo, Charlie, fíjate. La verdad es que, a ver, en esta primera, digamos, puesta en marcha de estas modificaciones, la verdad es que como está actualmente, yo lo veo muy complejo. Si no vas a alcanzar a modificarlo, entonces, ¿cuál es la intención, Carlos? La intención es político-electoral. O sea, de verdad, o sea, no hay otra más que, o sea, digo, es un recetario de un modelo de país que, híjole, de corte social y con derechos fundamentales que yo creo que deberíamos de ser el ejemplo mundial. O sea, es una muy buena propuesta, pero la realidad política y electoral es que no le va a alcanzar. Entonces, ¿cuál es el sentido de presentarla ahorita? Pues que tenga réditos electorales y que desde luego, si no se concreta en este proceso electoral, digo, de aquí lo que termina la legislatura, pues que pueda garantizar eso, ¿no? Para que Morena y sus aliados pudieran, o sea, estas propuestas, Charlie, es la gran promesa de la 4T para que voten por ellos. O es reforma constitucional o es plataforma electoral. O sea, de ahí van a estar los 20 puntos discursivos de todos los candidatos, por lo menos los federales, los candidatos a senadores y candidatos a diputados federales, sobre esa línea se van a ir. Pero aquí falta algo muy interesante que deberían tener todos nuestros amigos que aspiran a un Senado o a una Diputación Federal, es el cómo. ¿Sí? Porque pues, el qué te alcanza para un espectacular y te va a alcanzar para ponerlo en tu publicidad, te van a decir, bueno, las pensiones, ¿no? Que es el tema que más... Que ahí vamos. Yo creí que ahora sí el PAN y el PRI se habían puesto las pilas. Y cuando el presidente dice, vamos por el sistema de pensiones al 100%, que fue la primera. ¿Te acuerdas antes de que saliera que iban a hacer una serie de reformas constitucionales? Lo primero que sale es con el tema de pensiones. Inclusive no se hablaba de una reforma constitucional, se hablaba de solamente reformar el sistema de pensiones. Y entonces todos los que estuvimos, que fue tu caso y es mi caso, la generación de los 90s, de los 90s para acá, que nos estábamos integrando al mercado laboral, vimos cómo se pensionaban los anteriores. Antes de julio del 97, ¿no? Antes de julio del 97. Y se pensionaban con el salario promedio de los últimos 5 años, que regularmente era el 100%, porque regularmente la gente que se pensionaba tenía cierta estabilidad en su trabajo, cosa que no sucedió después de 1997. Y a nosotros ya nos mandaron con el sistema de afores. Y el sistema de afores lo sentíamos lejísimo. Lejísimos. O sea, a mí me decían en 1997 que yo tenía 23 años. Oye, pues cuando cumpla 60. No, pues eso está del otro lado del mundo. Y ya estamos a nada. Y cuando ves que va avanzando este asunto y que los primeros del sistema de afores ya se empiezan a pensionar y que alcanzan entre un 30 y un 40% de lo que están ganando, pues ya se avisoraba lo que en aquel entonces tenían algunos, exponían, de que el sistema de pensiones no iba a solucionar el asunto. Sí, y yo creo, Charlie, que para que nuestra audiencia tenga un poco más de luz en este tema, o sea, la verdad es que la propuesta es muy, muy buena. O sea, es lo que te decía, ¿quién en un uso de sus facultades mentales va a decir, no es bueno que López Obrador cuide este tema de las pensiones? Pero el tema ahí, Carlos, si me lo permites, es observar, ya de por sí tenemos salarios precarios, muy precarios. Imagínense ustedes jubilarse con el 30 o 40% de ese salario, ¿no? Y aparte es un tema de las afores, que hay un dato, Charlie, que a lo mejor tú lo traes mejor por tu disciplina, que
nuestro dinero que tenemos en las Afores puede participar en inversiones en la bolsa, de tal forma que yo veía mi última cotización de la Afore, Charlie, el año pasado, y veo la de este año y es menos. Y digo, ¿cómo está eso que no? Se supone que va en aumento mi Afore, y luego ya cuando me pueda yo jubilar, que unos 20 años más o menos, pues resulta ser que me van a dar eso, me lo van a dividir entre lo que creen que voy a vivir y pues mi salario, adiós. Entonces, pues uno hace la reflexión y dice, pues bueno, está muy bien la propuesta de López Obrador. El tema ahí, y es donde seguramente tú ahorita nos darás luz, ¿de dónde van a sacar dinero para eso? Porque cuando, y nomás para cerrar la idea, Charlie, cuando se hace la propuesta de las Afores, cuando se hace la propuesta de que la gente ya no se jubilara al 100% con salario o con este tipo de salario promedio, era porque empezaba a haber mucho menos trabajadores que jubilados. Entonces había una pirámide donde ya empezaba a haber problemas, ¿no? El tema es ahora, la federación tiene un presupuesto que va oscilando sobre el 10% más o menos en promedio anual, que va aumentando, pero de verdad yo decía, ¿de dónde? O sea, ¿qué van a descobijar para este fideicomiso? Porque plantean que a partir de mayo de este año van a crear un fideicomiso semilla de 64,000 millones de pesos. O sea, es un dineral, pero también somos muchos mexicanos y mexicanas. Pero ¿de dónde van a salir esas lanas? Aquí vámonos a 1994 con el error de diciembre, ¿no? Carlos Salinas le entrega a Zedillo la economía con alfileres, y no sé si sea chiste o anécdota, pero sí se la entrega con alfileres, pero él se la quitó, ¿no? Le quitó los alfileres y la economía se cayó. Uno de los grandes problemas que tuvimos en el 95 como país es que no teníamos ahorro interno. Entonces es como cuando pasa en una familia que tiene un problema económico, ¿no? Si hay ahorro interno, pues le pides al hijo, le pides a la hija, le pides a los hijos, al papá, a la mamá, a los abuelos. Es decir, hay un ahorro interno que puede resolver el problema de la familia. Pero en México no lo teníamos, entonces por eso mucho de lo que necesitábamos como país lo teníamos que pedir en el extranjero. Entonces, más que un sistema de pensiones, las Afores surgen como un sistema de ahorro interno, en el cual los mexicanos no podíamos retirar ese ahorro. ¿Sí? O sea, era tener dinero para poder financiar la deuda interna. Y entonces le dicen a los patrones, pues ahora te toca 2% del salario de los trabajadores. Y ya. Y con eso se empieza a generar la Afore. Y la Afore llegó a ser del tamaño de 7, 8, 9 billones de pesos que debe estar ahorita actualmente. Y una parte importante la tiene prestada el gobierno. Y otra parte, la de los más jóvenes, las CIAFORES lo invierten en valores que tienen riesgo. Yo veo eso. Entonces, al tener riesgo, tiene grandes variaciones en el corto plazo. Pero en el largo plazo, que son 25 o 30 años, lo que está tu dinero ahí guardado, sí genera un fenómeno a la alza. Y las de los que ya nos vamos a jubilar o a pensionar, esas sí ya la invierten en valores de renta fija. Entonces, cada vez sostienen, digamos que lo de los jóvenes está sujeto a minusvalías. Hay ocasiones y hay crisis en que dices, bueno, yo tenía esto en las Afores, ahora tengo esto. Pero hay ocasiones en que se recupera y sube. Hay algo que me preocupa en el cómo, ¿no? Ojalá no desaparezcan las Afores, porque es un sistema de ahorro individualizado. Zedillo decía en aquel entonces, vamos a darle a los mexicanos la posibilidad de ahorrar para tu retiro. Entonces las Afores permitían que tú una parte de tu ingreso de forma voluntaria lo pudieras ahorrar. ¿Pero cuántos lo habrán hecho? Yo creo que pocos, ¿no? Yo creo que muy pocos lo hicieron. Y algunos de los rendimientos de las Afores sí están por encima del mercado, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo supimos después. Entonces parecía que se solucionó el problema, pero tenías tu cuenta individualizada. Antes las pensiones las agarraba el Estado del gasto corriente y te pagaba. Y eso es lo que es mortal para la economía. Entonces este tipo de fideicomisos, de figuras capitales semilla, sí dan un grado de certeza. O sea, a ver, nada más para que me quede claro y a nuestra audiencia. Del presupuesto federal que tiene el gobierno federal, van a agarrar 64,000 millones de ahí del presupuesto. Van a hacer un fideicomiso semilla y luego esa lana, ¿cómo ver creciendo? Yo creo que este cambio, o sea, reserva de ver, y ahorita venía escuchando en la mañana a los principales coordinadores legislativos, decían, lo que escuchamos ayer fue un discurso. Falta ver el documento. Y en el documento debe de decir, yo creo que de esto debe de ser paulatino. ¿Sí? Pero lo de fondo es, si tú oyes un candidato ahorita al Senado, a una diputación federal, decir, si votas por tal partido, tu jubilación o tu pensión va a ser al 100%, eso sería el enunciado si es creíble o no es creíble, ¿no? Y
muchos dicen, no es creíble, que sean al 100%, eso no existe, ¿no? Hoy escuchaba en la mañana decir que solamente hay un sistema en el país que jubila a sus trabajadores al 100% y que estaba en Bolivia. Oía al coordinador de los diputados del PAN. Y dije, híjole, digo, si este señor está en la Ciudad de México, nada más le falta voltear a Querétaro Para darse cuenta que para aquí darse hay... cuenta que en Querétaro sí hay un sistema de pensiones al 100%. Sí, claro. Y es el de los trabajadores de la gente, güey. Es decir, ¿cómo es posible que coexistan dos sistemas de pensiones, uno que va al 30 al 40, que es el de los patrones, en este caso los ciudadanos, güey, tú, yo, todos nosotros que pagamos las contribuciones, y que exista el de los funcionarios públicos, güey, que son, digamos que trabajadores al servicio de la gente, y que ellos sí se jubilen al 100%, güey. Inclusive un poquito más, ¿eh? O sea, porque pasa un fenómeno medio raro cuando te jubilas, por ejemplo, en el gobierno del Estado o en cualquiera de los sistemas municipales de aquí de Querétaro, tiene un efecto en el impuesto sobre la renta, te quitan menos impuesto. Entonces, ya se considera una pensión, una parte mayor está exenta y entonces recibes más pesos. Entonces dice, oye, ¿cómo es posible que digan que no se puede, pero Sí, las ya, instituciones de gobierno sí se pueden y no están en Bolivia? A lo mejor se refería a la calle de Bolivia aquí en La Obrera, en ¿no? Lomas de Querétaro, ¿no? Pero no, la realidad es que no hay una conciencia de que este tipo de sistemas sí existe. Ahora, ¿cuál es el gran tema? Pues el financiamiento, ¿no? Sí, que es ahí donde hay que tener cuidado, ¿no? Y al momento de hacer un planteamiento de esta narrativa, así decir, tú dices, no es creíble, yo te diría, la mayoría de gente va a creer que es posible. Solamente la gente que se dedica a los temas financieros, como tú, a lo mejor, pues diría, pues ¿de dónde, no? Pero la mayoría del pueblo en México va a decir, pues sí es creíble y voy a votar por eso. Bueno, aquí hay un dato, ¿no? Muy interesante. Un banco, digo, para no hacerle el comercio, decía, va a costar 140,000 millones de pesos al año. Sí, tan solo esa idea. ¿De dónde va a sacar el presidente 140,000 millones de pesos? ¿Dónde va a sacar la federación? Digo, bueno, tanto atacaron al presidente con las obras insignia, que podrán tener todos los defectos que ustedes tienen, que ustedes quieran, gusten y manden, pero hay un dato que es bien interesante. El sur del país, su Producto Interno Bruto tras estas obras, crece más que el norte del país. Entonces, el sur del país se empieza a recuperar en materia económica. Y eso ya se vio este año. Pero es un dato tan técnico que pasa desapercibido. O sea, el Producto Interno Bruto de los estados del sur del país empezó a subir más que los del norte y más que los del centro. Desafortunadamente, en el caso de Querétaro también nos quedamos medio rezagados, no porque no hayamos crecido, sino porque el sur creció más. Cosa que hace décadas no pasaba. El norte y el centro eran los que se distribuían la riqueza del país. Y con estas dos acciones, que fue el Tren Maya y que es el tren transoceánico, por lo menos con la expectativa, empieza a derramarse la economía del sur del país. Y entonces, pero estas obras no van a existir en los siguientes años. Las calculaban ambas en cerca de 1 billón de pesos. Entonces, si ya no tienes obras y la apuesta no es la infraestructura, porque ya empieza la iniciativa privada a hacerlo, entonces me parece que puedes elevar el gasto social, ¿no? Ahí hay algún tema que le faltó a las reformas constitucionales, que es uno de los grandes problemas que tuvo esta administración, que es el tema de nunca entrarle a una reforma fiscal. Ese tema siempre le dieron la vuelta, ¿no? La misma candidata a la presidencia de la República de Morena, Claudia Sheinbaum, no tiene o no ha expresado cuál es su propuesta de reforma fiscal. Cosa que, por ejemplo, sí hizo Peña, ¿no? Sí, y le costó la presidencia, ¿no? Sí, era lo que te decir, por el gran costo electoral que hay entrarle a una reforma fiscal, ¿no? Y yo entraré, digo, antes de que termine el primer segmento, Charlie, yo creo que hay que darle también la dimensión financiera a estas propuestas. O sea, ¿son un acierto en términos sociales? Sí. ¿Es un acierto quererla elevar a rango constitucional? Sí. O sea, México, nuestro país, nuestra sociedad, ganaría muchísimo con la posibilidad de que queden insertas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, las letras chiquitas del contrato nos hablan de la viabilidad financiera.
que es algo que hay que entrarle, porque estas propuestas son muy buenas en el ámbito social, pero también en el ámbito económico tienen un impacto muy fuerte. Y pusimos un ejemplo, ¿no? El tema de las pensiones. Entonces, habrá que medir también y cómo ya están funcionando algunos programas, que ese no va a ser problema llevarlos a la rango constitucional, las becas para las y los jóvenes, pero yo creo que sí hay que entender que hay que hacer un análisis. No es casualidad que entre al Congreso a la Cámara de Diputados, porque pues toda iniciativa de ley está acompañada de una proyección presupuestal. Entonces, habría que entrarle a las tripas de los documentos, como bien refieres, Carlos, para ver si hay viabilidad financiera de sacarlas adelante. Porque yo veo la parte política, no la hay, no va a pasar. Yo no creo que en esta legislatura alcance para que pasen al menos todas, no creo. Ya el PRI ya mandó una señal, ¿no?, de que sí va a acompañar el tema de las pensiones. Pero hay otras que yo creo que ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD van a acompañar, como la reforma orgánica que pretende dar al Estado mexicano. Entonces yo creo que en esta primera parte, Charlie, habría que hacer una acotación en tanto que la conclusión de este gran segmento de propuestas sociales, muy bueno, pero el análisis financiero y la habilidad política y el fin último de presentarlas en este momento. Pero fíjate, yo cuando pensé que el PRI y el PAN, ahora sí va a ser una acción interesante, cuando dijeron sí vamos en el tema de las pensiones. Y ahora sí, como decimos en mi barrio, dije, ya le mataron el pollo al presidente en la mano, ¿no? Uh-huh. No, la realidad es que sí creí que en el momento dije, bueno, se va a poner interesante si todos los partidos se suban y todos se ponen la estrella y le dejan el problema financiero al siguiente gobierno. Imagínate cómo sería oye, está bien, a ver, venga la reforma. Entiendo yo que por la forma en la que tenía Andrés Manuel su escritorio ayer, no es una sola reforma constitucional con un montón de artículos, ¿sí? No, son varias. Sino que cada acción lleva una reforma para que pueda ser que unos vayan y otros no vayan. Negociadas en lo individual, creo yo. Sí. Creo yo que esa forma es peligrosa, porque el PRI o el PAN pueden tomar algunas que pueden ser dados cargados de veneno y decir, en esta sí la apruebo, me subo en el tema electoral que yo lo aprobé, con lo cual te quito la bandera y sé que el que lo va a tener que pagar esa fiesta es el que va a ganar. Eres tú, ¿sí? Pero hoy ya recularon y dijeron, no, pero previo a que nos explique Andrés Manuel de dónde va a sacar el dinero. ¿Sí? Y lo único que tiene ahí de la reforma es, yo supongo que le van a dar otro llega ya a los factureros. Y dice, bueno, pues a lo mejor con el tema de los factureros tratan, o se puede decir que se puede recuperar parte de lo que se va a gastar en todo esto, ¿no? Pero recordemos un detalle, ¿eh? Cuando dicen, bueno, en esta legislatura no, pero ¿cuándo empieza la siguiente? El 1 de septiembre. Entonces le queda Andrés Manuel, es coincidente con la siguiente legislatura un mes. Un mes. Entonces, ahí te encargo que sí se logre la mayoría calificada con Morena y aliados y saquen toda la reforma constitucional entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre. Que es la apuesta del testamento, por eso lo firman, ¿no? A mi muerte, casi. Y entonces, pues sí, ahora sí prepárate porque le va a dejar etiquetado, cosa que sí es algo interesante, para los siguientes gobiernos, una serie de gastos. Si de por sí el presupuesto de egresos era un asunto, prácticamente una camisa de fuerza entre el gasto programable y el gasto no programable. Pues ¿en qué porcentaje hay, Charlie? Nada más, ¿qué porcentaje ya está destinado, etiquetada? Híjole, yo creo que debe andar arriba del 86, 87%. O sea, imagínate, solo el 13% del presupuesto federal, que tampoco es poco, pero sí, no alcanza para mucho. No alcanza para mucho. O sea, ya de inicio la mitad se va a estados y municipios. O sea, esa falacia de tengo 9 billones de pesos, como la canción de los perritos, güey, pero 1 se me va para el sistema de pensiones, 4 se me van para los sistemas federalizados. Y así realmente te queda acotado 500 o máximo 1 billón de pesos para tú como presidente de la República tratar de darle un toque a tu administración anualmente, ¿no? Decía Reagan en aquel entonces, decía que la movilidad del presupuesto de Estados Unidos en la época de Reagan era del 8%. Entonces ya nada más podemos mover el rumbo del país. 8%. Unos cuantos grados, dice, pero no puede dar una vuelta porque todo el gasto ya viene etiquetado de administraciones anteriores, ¿no? O sea, es decir, como que
que pague el de atrás, ¿no? Y eso lo tiene que tener nuestra audiencia clara, porque le prometen grandes cosas cuando solo tenemos un margen de movilidad de 13%. Tenemos que decidir hoy en qué nos vamos a gastar el dinero del futuro y si esto es lo que queremos, ¿no? Pero vamos a un corte y vamos a regresar analizando las reformas propuestas a la Constitución por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Regresamos. Pues estamos de regreso nuevamente en su programa En Voz Alta. Ya le dimos pues casi toda la mitad del programa al tema de las pensiones, que yo creo que es lo que más le interesa a la audiencia, porque todo lo demás, como tú bien decías, viene el tema de becas, que ya se están dando, ya están, digamos que presupuestadas, nada más la están elevando a rango constitucional, para que los que lleguen en el futuro sea más complicado, quitarlas. Los apoyos al campo también. Muy importante esta parte, ¿no? Todos los programas sociales, pues dicen, bueno, van a la Constitución. Sí, ¿no? Hay temas interesantes también como la atención médica universal gratuita, que habrá que ver ahí esa iniciativa en concreto cómo viene, pero me parece que también es loable de sacar. Hay otros temas como el uso de la red ferroviaria, o sea, creo que ahí le atina al presidente, eso no sé cuánto le pueda costar al Estado mexicano, pero sí deberíamos de aprovechar esa infraestructura que además, entiendo, fue hecha con presupuesto público, ¿no? Y que ahorita está siendo explotada por la iniciativa privada, ¿no? Ahí hay un tema 18,000 kilómetros, Charlie, ¿eh? Pero fíjate, hay un tema de los que hoy tienen las concesiones de trenes. Hacían un cálculo de si hoy las vías férreas se utilizan para transporte de carga, ¿cuántos contenedores transporta un tren? Y hacían una multiplicación ahí impresionante. Si yo saco trenes de carga para meter trenes de pasajeros, ¿qué va a pasar con las carreteras? Se van a ir las cargas por las carreteras. Se van a ir las cargas por las carreteras y entonces ahora tendría que haber una migración del ciudadano que se transporta sobre la carretera para el tren. Porque hoy parece estar al revés. Dice, hoy la carga que se transporta en tren, dice, no habría vías terrestres suficientes para cubrir la deficiencia que se generaría al meter el tren de pasajeros. Entonces, creo que todavía falta una serie de discusiones sobre este asunto. ¿Por qué lo digo como los queretanos, no? Es posible que para otras partes del país digan, sí, a todo dar que haya trenes de pasajeros, ¿no? Pero aquí tenemos la 57. Y quienes hemos transitado por la 57 es, voy a la Ciudad de México, te persinas. No sabes si regresas. No te vas a llegar primero de tiempo y después vivo. Sí. O asaltado. O asaltado, porque es una serie de... Es peligrosa por el diseño, pero también por la inseguridad que hay, ¿no? Y por el tema de los trailers. Y los remolques y los dobles remolques. Entonces me parece que ahí hay un debate interesante sobre cómo hacerlo y sobre todo cuándo hacerlo. Fíjate, uno pensaría, por lo que uno ve, pues, pasa un tren cada 6 horas, cada 5 horas, pues en ese intervalo pudiera usarse las vías para que pasen los de pasajeros, ¿no? Pero tienes razón, la gente que está metida en el tema deberá de tener ya una discusión más profunda, haciendo el análisis de los recorridos y las horas, ¿no? Y sobre todo que el servicio que se preste de pasajeros sea mejor que el de camiones. Porque no te vas a subir un tren para hacer 4 horas a la Ciudad de México, cuando en camiones haces 2 horas y media, ¿no? Sí. O sea, tendría que ser altamente eficiente. Pero yo vi ese debate y me parece que puede ser un tema interesante, o de los que pueden irse rezagando, o tener también, en el caso de la Constitución, que también es muy dado los legisladores, a poner transitorios a cumplirse dentro de 10 años, ¿no? Fíjate, un tema también que me pareció muy acertado y que le entró el presidente es el tema del agua, ¿no? Esta posibilidad de otorgar concesiones solo para uso doméstico en aquellas zonas donde haya crisis hídrica. Creo que eso le atina al presidente en este tema, Charlie, porque me parece que el tema del agua es un tema que no solo en México, en el mundo, va a ser un tema que va a ser, ya es, ¿no? Pero que es un tema que desde el Estado se tiene que ya ir abordando para no llegar a conflictos de carácter social que después van a tener consecuencias catastróficas, ¿no? Y que están relacionados con la seguridad alimentaria, muchas cosas. Entonces, yo creo que el presidente le atina en esta parte. Y me imagino que ya tienen un mapeo de cuáles son aquellas zonas con mayores problemas de carácter hídrico y que ahí solamente las concesiones serán para uso doméstico. Bueno, habría que ver cuál sería la reforma completa, pero parecería que podría estar regularizando todos estos, por así llamarlo, pozos particulares, ¿no? Que hoy le compras el agua a un particular
que aquí en Querétaro, pues casi se incendió Querétaro por el tema que decían que estamos concesionando el agua que se vende a los particulares. O sea, las tomas particulares, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces, habrá que ver si se metió en el tema del agua con profundidad, ese sí es un tema de gran calado. O sea, no es un tema inmediato, no se va a notar, pero puede tener implicaciones muy benéficas para el país en el futuro, ¿no? Sí, claro. Porque las grandes inversiones vienen sobre el agua, ¿eh? Pues aquí tenemos una, digamos, no vayamos más para allá, el acueducto 2 es privado. Me decía un estudiante, sí, dice, el agua es de todos, sí, el agua a 100 kilómetros, ¿no? Veo por tu agua. Ve así por que tu no. agua, que agárrate 2 cubetas y ve por el agua. Allá es gratis. Aquí le tienes que pagar al concesionario del acueducto 2, porque pues si no, no te dan agua, ¿no? O te cierran la llave, ¿no? Sí, sí, no, está complicado. Otro tema que viene también el tema del maltrato animal. Aquí habrá que entrar, hay que ver el decreto. Te digo, cada uno de estos puntos, ahorita de pasada alcancé a revisar que cada uno de estos puntos es una propuesta, es un decreto. No alcancé a leerlos, pero creo que hay que entrarle al estudio de cada uno de ellos, pero el tema del maltrato animal merece la pena ver qué trae, ¿no? Ahorita, sobre todo en la Ciudad de México, ves con las corridas de toros, ¿no? O sea, hay cuestiones que sí hay que entrarle a regular, ¿no? Que hay quienes disfrutan viendo pues, asesinar a un animal, como es la lidia, o sea, la parte de la lidia de toros. Yo creo que en esta otra parte, pues sí, habrá que analizar cuáles serían las letras chiquitas. Pero fíjate que ese es uno de los temas. Aquí en uno de los programas del año pasado tuvimos un ambientalista, que es Erika Rosales, y ella apuntaba un dato bien interesante. Este es uno de los temas que viene de abajo hacia arriba. Sí. Empezaron los municipios a hacer reglamentos de bienestar animal y luego se empezaron a hacer leyes o viceversa o al mismo tiempo, y empezaron de los municipios, el Estado, y ahora ya va hacia la Federación. Digamos que ya la Federación va un poquito retrasado porque hay una gran normatividad en los estados y en los municipios con el tema del maltrato animal. Pues recordemos la muerte de estos dos, no sé si llamarle asesinato, es una de las cosas que yo traía en la cabeza, cómo se le llama cuando a un perrito como Atos y Tangos los... asesinato, pues los están los matando. Matan, ¿no? No, Pues sé sí. no sé si estén, pero no sé si esté reservado el término asesinato a humanos. Pues no lo sé. No lo sé, ¿no? Sería una buena pregunta para quien nos esté escuchando. Bueno, los mataron. Los mataron. Les privaron de su vida. Y hubo ya penas, ¿no? Que por cierto un juez acaba de echar para atrás ese tema, ¿no? Sí. En Querétaro, Sí. lamentablemente. Pero ahora ya va a estar en la Constitución a ver qué efectos puede tener y qué efectos sobre las políticas públicas de los gobiernos de los estados y los municipios, porque pues cada vez que genera la Constitución una obligación, un derecho, perdón, a alguien se le asigna una obligación. Entonces, como la contabilidad, ¿no? El cargo y el abono, o sea, ¿a quién le va a encargar de la parte del Estado la tutela del bienestar animal? Sí. A la Federación, al Estado, a los municipios, habrá que revisarlo, ¿no? Sí. También está el tema de la prohibición de vapeadores, este tema del uso del fentanilo también. Creo que el presidente le está entrando a varias dimensiones de la vida cotidiana y que por eso en estas elecciones va a ser motivo de discusión, Carlos. Este tema de los vapeadores, de verdad, el impacto en la salud que tiene, ¿no? O sea, no sé, los especialistas dirán más luz sobre el tema, pero yo creo que el presidente le atina en algunas cosas claves para entrarle al debate nacional y que son cosas que a usted y a mí de manera cotidiana vivimos el día a día y que desde luego pues que tienen una consecuencia inmediata, ¿no? Pero por ejemplo en el tema de los vapeadores, a mí me gustaría saber o observar qué efecto va a tener en el discurso en los votantes de primera vez. Porque creo que en nuestra generación todavía es más común el cigarro. Y dijeron, bueno, y nunca lo llegaron a prohibir, ¿no? O sea, siempre pues era la publicidad y todo, pero hoy todavía te venden un Fumar cigarrito. mata, pero te lo venden, ¿no? Sí. Y te lo venden con imágenes y lo han intentado y creo que ha tenido éxito la política, pero nunca hubo una prohibición. Yo lo que he visto en el tema de los vapeadores es que es muy común en los jóvenes. Obviamente desde hace muchos años yo estoy a favor de que se prohíban. Pero cuando lo intentaron hacer en leyes secundarias, lo echaron para atrás. Entonces ahora, yo supongo que el presidente valoró que tiene que estar en la Constitución, ¿no? Pero ahora diles a los muchachos que ya no van a poder comprar vapeadores. Primero convéncelos de que es en contra de la salud.
y luego que va a estar prohibido por la Constitución. O sea, los jóvenes no van a votar por Morena porque les van a prohibir los vapeadores. Que podría ser el tema, va a tener ahí un impacto, ¿no? Sí, y fíjate que me gustaría entrarle, si tú lo permites, al tema político. Estas otras iniciativas abordan un gran segmento y son como coherentes con el origen de este gobierno, ¿no? Digamos, de corte socialista. Incluso démosle un poquito de crédito a López Obrador, de corte liberal, ¿no? Juarista incluso. Pero hay una serie de reformas que proponen y que tiene que ver con la modificación, y ahí viene el carácter político. La primera gran reforma que me llama la atención y que yo creo que hace una justicia, como dicen ahora, reivindicatoria o restaurativa a los acuerdos de San Andrés Larraín, tiene que ver con el reconocimiento, que es la primera que hace, ¿no? Con el reconocimiento a nuestros pueblos originarios y a los afromexicanos. Creo que en ese sentido, pues bueno, es un guiño guiño. No sé si de manera consciente lo hace el presidente o bueno, yo creo que sí, ¿no? De manera consciente lo hace a esta lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y creo que, bueno, esto es un primer mensaje de carácter político. No sé qué opinas al respecto de este tema, porque yo en primera instancia decía reconocerlos, pues tienen reconocimiento, pero sí, más bien el trato es de manera preferencial, ¿no? Sí, bueno, yo creo que uno de los grandes temas de la justicia social es tratar desigual a los desiguales, ¿no? Ese tema de la igualdad, pues, no puedes tratar igual a los desiguales. A los ¿no? desiguales. Primero tienes que reconocer que hay un cierto término de desigualdad que impide el acceso y disfrute algunos derechos. Esto fue uno de los grandes temas que pelearon la comunidad zapatista desde 1994, el reconocimiento en la Constitución. Hicieron algunas reformas de este corte en la Constitución hace ya algunos años, pero yo sigo sin entender exactamente en qué parte se va a materializar del beneficio, ¿no? Por ejemplo, hoy en las leyes electorales ya está reconocido el tema de las comunidades afromexicanas. Y ya te obligan como partido político a que en algunas zonas tengas un representante de esta comunidad. No está en la Constitución, pero está en las leyes electorales. Entonces parecería que esto va un poco rezagado, conforme ya ha habido algunos avances, pero esto exactamente para las comunidades, ¿qué significa? Sí. Habrá que checar. Hay que checarlo. Y miren, a nuestra audiencia les vamos a dejar aquí en pantalla el link donde pueden ustedes consultar cada uno de estos decretos. Está en la Gaceta Parlamentaria. Aquí lo vamos a poner en pantalla para que usted pueda acceder y conocer a mayor profundidad cada una de estas propuestas. El otro gran tema, y es aquí donde yo creo que vamos a entrar en un debate, Charlie, tiene que ver con la reforma de la representación popular. No conozco el decreto, lo anticipo, me meteré a estudiarlo, pero en primera instancia parece que esta sí es una propuesta muy popular, porque pues ¿quién no va a querer desaparecer los diputados plurinominales? ¿No? Dicen, ay, pues sí, son 500 diputados, reduzcámoslos a 300, 200 plurinominales, órale, ¿para qué los queremos, no? Y eso sí parece muy popular, ¿no? Los senadores también, reduzcamos los senadores, 2 por estado, 64, dele. Entonces, eso parece que en el colectivo social va a generar mucha aceptación, pero a mí me preocupa, y digo, a reserva de conocer el decreto o la iniciativa, ¿cuál es el objetivo de esto, no? Porque no sé si esto podría generar una especie de unipartidismo, si lo podríamos decir. Huntington me lincharía si dijera ese concepto, pero me refiero a consolidar un partido hegemónico otra vez en este país. Y creo que en esa parte, no sé, habrá que entrarle a estudiarlo. No sé si sea una cuestión de retroceso democrático. Y esto tiene que ver porque la gente no conoce el origen de los diputados de representación proporcional, Carlos. O sea, no son un capricho que existan 200 diputados de RP. Con las grandes tonterías que hacen la clase política de estos diputados, asignarlos a cuotas de élites, pues sí está mal. O sea, es un hecho que estos diputados son parte de acuerdos políticos y de privilegiados, ¿no? Que no salen a la calle a buscar el voto, que ni representan a ninguna parte de la sociedad. Pero el origen de estas figuras data de los 70s. Y el origen de estas figuras era para que las partes de la sociedad que no lograban ganar en un distrito de mayoría relativa, Carlos, tuvieran una representación en la discusión pública. Y me parece que eliminarlos no es la solución. Yo creo que ahí habría que entrarle a regular cómo se asignan estas diputaciones de representación proporcional al interior de los partidos. Porque en el andamiaje constitucional está claro,
de acuerdo a ciertos porcentajes, un partido que no gana la elección puede acceder a cierto número de curules. Eso me parece un acierto, porque también la sociedad es multiétnica, plural, y hay muchos sectores sociales que no encuentran cabida en los partidos, que ganan siempre. Entonces, me parece que con eso garantizas una representación plural, no multipartidista, porque que haya varios partidos pero que piensen igual, no habla de pluralidad. Yo creo que más bien estas figuras de diputados de representación proporcional deberían de estar lo suficientemente legisladas a precisión para que sí sean espacios de pluralidad ideológica socialmente hablando. Me parece que es un error, yo lo veo así como un error esta propuesta en términos políticos, porque en el fondo lo que yo pensaría, voy a leer el decreto, pero creo que no hay que olvidar el origen. Yo creo que más bien hay que legislar cómo se asignan a los partidos, o sea, al interior de los partidos, en la ley de partidos, hacer una ley que establezca cómo se asignan estas curules, ¿no? Y no solamente dejarlos a los privilegiados de los acuerdos populares. Pero tienes razón. O sea, yo creo que vamos a coincidir en la conclusión. Lo que hace falta es una gran reforma para democratizar los procesos internos de los partidos. Porque del 2015 para acá, Arturo, lo que ha estado sucediendo es una centralización de las decisiones de los partidos. Hoy, por lo menos, te voy a decir que de los principales partidos, la gran mayoría, si no es que todos, tienen centralizado la toma de decisiones de la designación de los candidatos. Todos, ¿eh? O sea, yo que tengo 30 años militando en partidos políticos, me tocó la época de la descentralización. Y los comités estatales y los comités municipales tenían ciertas facultades para determinar quiénes iban a ser sus representantes. Pero de 2015 para acá vino una serie de cambios en la ley que le permitieron a los partidos apropiarse de la designación de candidatos, entre ellos los plurinominales. Y entonces los plurinominales se volvieron acuerdos populares de representación. Ahora sí vamos a tomar un término argentino que me gusta mucho, ¿no? De castas, ¿no? Sí. Acá es de familias de poder. Pues nada más hay que ver en el caso de Querétaro quién encabeza las plurinominales. Nada más hay un apellido ahí que sobresale sobre los demás, ¿no? Y entonces efectivamente se volvieron una cuota de las élites. En la primera reforma de Andrés Manuel, recuerdas, aquí lo comentamos en el programa, hubo una confusión de la fregada, porque decían que desaparezcan las pluris, y no, la reforma que propuso en el Plan A el presidente de la República en la reforma electoral era que desaparecieran los de mayoría y todos se volvieran pluris. Sí, lo recuerdo. Entonces, pero parecía, decía, oye, pues que desaparezcan los pluris, no. Es que el sistema de elección de diputados y senadores de mayoría es imperfecto. Y las plurinominales vienen a completar o tratar de hacer la representación más apegada al porcentaje de votos que hayas tenido. Entonces, si todos se volvieran plurinominales, se acabaría esa distorsión. Sí, nada más, cada partido tendría un porcentaje similar de curules al porcentaje de votos. De ¿no? votos. Sí. Y entonces tú pones tus listas, como venía la primera propuesta del presidente Andrés Manuel, por orden de prioridad. Y tú dices, de aquí, si mi votación me llega al 50%, pues entonces tengo yo la mitad de los diputados federales. Decíamos el caso de Querétaro, que el PAN en diputaciones federales tuvo el 43%, pero tenía los 5 diputados federales. Y no representa el 100% de la representación de Querétaro con el 45% de los votos. Obviamente el PAN está sobre representado a nivel federal en el caso del estado de Querétaro. ¿Dónde se completaba? Pues con los pluris. Fíjate que la verdad, ojalá tengamos oportunidad de ver las letras chiquitas de esto. Si fuera así la propuesta nuevamente, parecería ser que estaría bien, pero la propuesta dice eliminar las candidaturas plurinominales, lo cual quiere decir que igual es desaparecer esas figuras. Entonces habrá que ver las letras chiquitas. La verdad es que si fuera el mismo modelo anterior, creo que habrá que entrarle a legislar con mucho más razón estas figuras, Charlie, porque ahora no solamente ya los plurinominales, que son 200, se quedarán en las élites, ¿no? Ahora 300, que son los que si fuera así, se quedarán en las élites, porque ¿quién va a decidir esas listas? El orden de las listas. El orden de las listas. ¿Y quién va a decidir? O sea, los dirigentes de los partidos. Yo creo que aquí el gran reto, más que esta propuesta, sería proponer una ley de partidos lo suficientemente democrática que garantice la pluralidad social, que garantice la representación de las diferentes fuerzas ideológicas que tiene este país.
porque habrá quienes comulgan con ciertas corrientes que defienden la identidad de género, por ejemplo, que defienden la corriente ecologista, que defienden a seres vivos que no son seres humanos. O sea, de verdad yo creo que merece la pena que tengan representación en la discusión pública de este país, pero eliminar a los plurinominales a mí me parece que es un retroceso a la democracia en este país. Sin que te metas a regular. Es que mira, cuando yo he visto recursos de los partidos políticos cuando dicen, es que este es mi guacalito y esta es mi vida interna. Entonces, órgano electoral, no te metas en cómo yo me organizo aquí adentro. No, ¿cómo no te metas? Pues si tú eres un partido que propone la democracia, ¿cómo es que tienes en tus estatutos el método de designación? Dedocracia. Como un método democrático. Sí. Oye, no, el método de designación no puede existir salvo en casos extremos. Los partidos hoy en día en México practican la dedocracia. Pero aparte está en sus estatutos y aparte la autoridad lo valida. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una gran reforma para regular los procesos internos de los partidos. Entonces, me parece que entonces va a empezar a llegar los militantes que realmente hagan una carrera de partido. Hoy tú ves, por ejemplo, a Morena defendiéndose de candidatos externos, ¿no? Y el PAN y el PRI y todo el mundo, porque todo el mundo empieza a ver una movilidad. Pues por la debilidad de sus procesos internos. Porque en el momento en el que pusieron el método de encuestas como selección de candidatos, pues cualquier persona que sea popular puede ser tu candidato, ¿no? Aunque no necesariamente encabece tu ideología, ¿no? Nos faltó tiempo, Charlie. Ya nos están cortando aquí el tema, pero de verdad que merece la pena. Métanse ustedes a estudiar esta parte de los decretos. Están en este link que le estamos poniendo en este momento para la Gaceta Parlamentaria y ustedes mismos dense cuenta. Nos faltó el tema de la elección popular de los jueces y magistrados, que es otro tema. Pero bueno, pues le agradecemos. Muchas gracias por el favor de su atención. Que pasen buena noche.